Y seminarios también podríamos hacer. Estos casos clínicos, el conversatorio clínico patológico, ya los hemos ido ensayando en histología y ustedes ya conocen la mecánica. Entonces se busca un caso, por ejemplo, acá estamos hablando de tubo digestivo, entonces podríamos buscar un caso de una hepatitis NASH, es decir, una cirrosis, más que hepatitis, ¿no? Una cirrosis no alcohólica, esas que están asociadas a la nutrición, a la diabetes, y entonces se presenta el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, de repente también algunas fotos de la microscopía, y lo discutimos. Entonces sus compañeros, los que presentan, hacen un correlato de la clínica con la microscopía, con la macroscopía del órgano, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos hacer un caso de un carcinoma gástrico, porque hoy día vamos a hablar de los carcinomas gástricos. Un carcinoma gástrico discoesivo, el que antes le llamaban en anillo de sello, actualmente se denomina discoesivo. Entonces, el paciente varón de tantos años de edad, generalmente la quinta década de la vida, debuta y luego cómo evoluciona y cuáles son sus signos de alarma desde el punto de vista clínico, bioquímico, histológico y ver un poco de la evolución, yo no creo, pero hasta ahí. Entonces ahí entra histología, entra un poco de bioquímica, entra la clínica también, que tiene que ir de la mano con todo lo que, la histología y la anatomía patológica siempre tiene que ir de la mano con la clínica. Así que, entonces, ustedes, me parece que inicialmente yo los repartí en 5 grupos, sin embargo, hay libertad para que puedan reagruparse y por grupos presentar. En total son, Jairito, ¿cuántos alumnos son ustedes? ¿31? ¿35? Somos, no, somos casi 40, doctora. Ok, entonces el número exacto, por favor, El número digan. exacto somos 43, si no me equivoco. Ok, los 43. Me parece que en grupos de 5 o de 6, de 5 sería, estaría mejor, de 5 nada más. Entonces, en la siguiente clase ya podríamos comenzar con el conversatorio en relación a la, a los temas que hemos tratado del tubo digestivo. Jairito, ¿cómo están haciendo los conversatorios o los casos clínico-patológicos los otros grupos? ¿Usted se ha enterado? No, doctora, no sabría decirle cómo están haciendo los demás grupos. No sé si algún compañero sabrá cómo están realizando los otros grupos. Ok. En todo caso, de repente Alexia nos puede comentar algo porque de repente Willy está haciéndolos, entonces Alexia está enterada. Alexita, ¿nos estás escuchando? Creo que no está Alexia. Alexia Monteagudo. Alexia, creo que todavía no está Alexia. Sí, doctora. Alexita, estamos proponiendo que los conversatorios se hagan como los hacíamos en histología. Presentamos una afiliación muy cortita, luego la clínica del paciente, luego los exámenes auxiliares y el cuadro histológico, microscópico, macroscópico, y hacemos una correlación. Ya habíamos puesto el ejemplo de un NASH, un hígado cirrótico no alcohólico, o podría ser un carcinoma, por decir, gástrico. Entonces, la edad siempre va en relación a la enfermedad. Por ejemplo, los cánceres en mama se dan en mujeres por encima de 45 o 50. Los cánceres gástricos se dan más en varones
que en mujeres y también a partir de los 50. Y cuanto mayor es el paciente, el cáncer es de repente un poco más infiltrante, más agresivo, de menor grado de diferenciación. Esto porque las personas mayores tienen un sistema inmunocompetente disminuido, por un lado. Por el otro lado, las telomerasas están cortas y las enfermedades neoplásicas, oncológicas, malignas, son más agresivas en los mayores, en los pacientes de la tercera, cuarta década de la vida. Entonces, hacer un correlato clínico patológico con esa mecánica. Y yo estaba preguntándome, Alexita, ¿ustedes saben si en los otros grupos se está haciendo de esta manera? ¿De qué otra manera se está haciendo para, a manera de sugerencia, cambiar la mecánica? ¿Aló? Doctora, la verdad desconozco cuál es el mecanismo en el que están trabajando los otros grupos. No sabría si están haciendo casos clínicos. Ok, pero me parece que esta es una manera de que, una forma que ya conocemos porque en histología lo hemos hecho. ¿Se acuerda, Alexita? Sí, Alexia. una exposiciones en grupos. Exactamente. Entonces podríamos armar grupos de 5. Jairito podría ser por afinidad o podríamos separarlos por orden alfabético. En fin, ustedes vean, pero la siguiente clase ya tendríamos que tener un conversatorio, la presentación de al menos, yo creo, no sé si podríamos juntarlos todos para una sola clase o podríamos ir avanzando con un conversatorio día por día. Creo que sería mejor uno por clase, doctora, para no ser muy tedioso para el último día de conversatorio. Ya, pues entonces comenzaríamos en la siguiente clase repasando algo de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver tubo digestivo. Entonces, tanto neoplasias premalignas como neoplasias malignas, también benignas, y podríamos hacer un conversatorio al respecto. Entonces, Jairito, tú que estás en coordinación con tus compañeros, avísame cuántos grupos estamos formando y cómo les vamos a repartir los temas. Que cada grupo de 5 alumnos promedio, puede ser un poco más, un poco menos, presente el tema, mejor dicho, proponga su tema. Y Ya. luego diremos si está bien. Entonces a la siguiente clase presentará el grupo que haga tubo digestivo y a la subsiguiente será hígado y así iremos avanzando. Doctora, o sea, ¿se van a presentar casos clínicos o simplemente una exposición sobre el tema? Que yo tengo entendido son casos clínico-patológicos. Ya. Entonces, esto porque, fíjate que en la primera fase debió haberse hecho, pero la doctora Sea no estaba enterada. Entonces, la doctora Llerena me pidió disculpas, me dijo, no te avisé oportunamente, pero en esta segunda fase hagan ustedes estos conversatorios clínico-patológicos, estas reuniones clínico-patológicas. Entonces, como ya ustedes conocen esta mecánica desde histología, entonces vamos a hacerlas y podría ser como mucho de 7 minutos calculando y podrían ser 2 grupos y ocupar 15 minutos porque son ustedes 40 y tantos y si los dividimos entre 5 van a salir 9 grupos, ¿no es cierto? Sí, 8 grupos como 8. máximo. Okay. 8 grupos y no tenemos 8 clases, sino tenemos... Sí, tenemos en total, bueno, sin contar esta, son 4 clases para esta fase y sin contar esta ya nos quedarían 3. Por eso, entonces tendrían que ser
en una clase tres grupos y en las otras dos. O 3, 3, 2. Ah, claro, sí, doctora, no habría ningún problema con eso. Perfecto. Entonces, reúnelos a tus compañeros por chat y que se inscriban qué grupos quieren presentar primero y en la siguiente clase y siempre en relación al tema que estamos tocando. Hoy día vamos a hablar de tubo digestivo, entonces vamos a tocar un conversatorio, una reunión clínico-patológica de tubo digestivo. Y si hoy día hablamos de tumores, entonces preferentemente tomaremos un tema de tumores. ¿Está bien? ¿O Sí, doctora. ustedes sugieren otra cosa? ¿Está bien, no? Ya, ok, entonces yo creo que podemos comenzar la clase, ¿les parece? Doctora, disculpe, buenas noches. Quería Buenas noches. pedirle permiso, es que tengo clases de semiología de 8 a 10 de la noche, porque, bueno, la doctora no puede antes. Quería pedirle permiso para No, está bien. retirarme. Yo no puedo negarme. Nada más que tú tienes que elegir entre un curso y otro. Y bueno, yo no puedo decirte cuál es el que vas a escoger. Sí, Entonces, disculpe, doctora. no te preocupes. Ok, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Doctora, Y disculpe. ¿Sí? Ah, dígame. Quería pedirle algo similar, pero yo tengo que recuperar clases, o tengo clases de semiología a las 9. ¿Me podría Ok, retirar esa hora? ya está bien. Entonces, la que me acaba de hablar tendrá que recuperar esta clase en algún momento, ¿verdad, Yanis? sí, doctora, la clase como está grabada, también la voy a ver más tarde. Ok, bien. Entonces, También de mi compañero Patrick González, él también está en mi grupo de semiología y también en este grupo, también para avisarle. mm, bueno, no me ha dicho nada él. Entonces, discúlpame, no puedo yo autorizar una cosa de que no es él me pedir, perdóname. Doctora, Sí, doctor. ¿Sí? doctora, disculpe, yo también tengo el mismo caso. A las 9 tengo prácticas de semiología, en todo caso, le pido permiso, por favor. Ok, ya está bien. Yo lo que te Muchas puedo gracias. decir es que voy a tratar de apurarme para que todo salga bien, todo salga oportuno. Entonces voy a cargar la clase para que puedan verla. Ok. Tengo la clase en un Word, así que díganme cómo proceder para poder entregarles la clase. A ver, diríjanme por favor. A ver, Jaidito, ¿cómo lo hago? Doctora, tiene que ir a donde están las teclitas del micrófono, ahí hay el cuadradito que dice compartir contenido. Ya. Ya, hace clic ahí y se le abre una serie de ventanas en la parte Sí. inferior. Ahí Bien. al lado izquierdo dice escritorio. Ya. Y debajo hay un recuadro que Sí. dice, ya, en ese recuadro haga clic y se va a empezar a compartir su pantalla. Ya, doctora, ya podemos ver o sea, todo lo que usted muestra, todo lo que usted ve en su pantalla, nosotros también lo vemos. Ok. Entonces acá, yo tengo acá la práctica. Perfecto. Entonces, ustedes están viendo acá Sí, doctora, sí podemos ver. tumores y vamos a comenzar por los tumores premalignos. Dentro de Doctora, los... Sí, un adelante. favor. Antes de iniciar, ¿podría agrandar un poquito su pantalla de la hoja de Word? Estoy intentando agrandarla, pero no sé dónde más. A ¿Cómo? ver, Sí, abajo en la parte inferior, por donde está la hora, en esa barrita,
Sí, Hay un menos y un más. sí. Ajuste, ahí puede ajustar el tamaño de la pantalla. Ok. Ajá. Ya. ¿Esto está mejor? Ahí está perfecto, doctora. Ya está. Entonces, el tema de hoy son tumores. Dentro de los tumores benignos del tubo digestivo, debemos de señalar a los pólipos. Pólipos relacionados a procesos inflamatorios y reactivos. Existen una suerte de pólipos denominados adenomas que pueden ser sésiles o pediculados, que son premalignos. En el adenoma se dan cambios genéticos. Perdóname, Jairito, ¿estoy grabando? Sí, doctora, se está grabando la clase, ¿no? Ok. Entonces, hablábamos de los adenomas que tienen displasia. ¿Por qué? Porque en ellos se lleva a cabo una serie de eventos, de mutaciones genéticas que van a conducirlos al cáncer. Comienzan con una displasia leve en su mayoría y terminan con displasia inicialmente leve o de bajo grado y luego esta puede pasar a ser displasia moderada o displasia severa que se denominan como de alto grado. Este tipo de tumores se observan en el tubo digestivo tanto a nivel de intestino como estómago. Y cuando hablamos de intestino, estamos hablando del intestino delgado y del grueso. Son mucho más comunes, más frecuentes en el grueso que en el delgado. Le sigue el estómago, en ese orden de frecuencia. ¿Cuál es la edad de presentación? Generalmente en la cuarta, quinta década de la vida, los adenomas. Los pólipos, en cambio, los pólipos que no se denominan adenoma, aquellos que están relacionados con procesos reactivos, inflamatorios o malformaciones, como se denominan a los tomatosos o hamartoma, como el de Peutz-Jeghers que se da en el intestino delgado. Esos no tienen alteraciones genéticas, no evolucionan presentando displasias, ni de bajo ni de alto grado. Debemos de mencionar, además del Peutz-Jeghers, el pólipo hiperplásico relacionado a procesos inflamatorios. El pólipo juvenil, que se da en el colon o recto también con más frecuencia y en niños. Entonces estos últimos no son malignos, no tienen displasia, no van a evolucionar a cáncer. Los adenomas que evolucionan a cáncer, los japoneses los han clasificado como el adenoma tubular, el adenoma velloso, el túbulo velloso, que es un híbrido entre los dos, entre el tubular y velloso. De estos tres, el que tiene mayor riesgo de hacer cáncer es el velloso. Debuta ya con una displasia de alto grado. En cambio, el tubular debuta con una displasia de bajo grado. Entonces, estamos entendiendo que la mayoría de adenomas, si no son todos, debutan con displasias. Entonces, en esta microfotografía vamos a reconocer a un adenoma. Túbulo velloso le llaman mixto porque podemos ver formaciones tubulares. No sé si ustedes logran ver mi flechita. ¿Alguien me puede contestar? ¿Ven flechita? No, doctora. Oh, qué pena. Yo no ¿Cómo la veo. saco la flechita? Díganme, por favor. Supuestamente se debería ver. ¿Está enfocando la lámina, doctora? Sí. Ya la podemos ver. Sino que estaba un poco retrasada la imagen. Entonces, ¿ven la flechita? Sí.
Ya. Sí, doctora, Esta, recuerdo. perfecto. Entonces, yo estoy dibujando un... Sí, doctora, ahora sí. Perfecto. Estoy dibujando un círculo. Es un túbulo. Por lo tanto, estoy hablando de un adenoma tubular. Pero acá me dicen que además es velloso. ¿Por qué? Porque observo unas estructuras digitiformes que le dan la característica de velloso. Por lo tanto, o en consecuencia, este adenoma tiene ambos componentes. El velloso, es decir, la formación digitiforme, y el túbulo, por lo tanto, es túbulo velloso. Ahora, ¿por qué digo que esto es... ¿Por qué digo que tiene displasia? Y acá encima me señalan que la displasia es de alto grado. Porque inicialmente me dice displasia moderada, es decir, displasia de alto grado. ¿Por qué? Porque este epitelio, en lugar de ser un epitelio simple cilíndrico, como lo debe de tener el intestino delgado o grueso, pues veo un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde señala la flechita, con el añadido de que estos núcleos de este epitelio pseudoestratificado están en diversas posiciones, es decir, no ocupan la base como normalmente deberían hacerlo, es decir, en la parte inferior de la célula. El núcleo se coloca en la base normalmente, pero en este caso los núcleos están en la base, en el medio y en el ápice de la célula. Eso nos hace ver que tiene una displasia de alto grado. La pseudoestratificación, la pérdida de la polaridad del núcleo son características de displasia de alto grado. Muy bien, entonces estamos viendo un tumor que si crece vamos a verlo evolucionar hacia un adenocarcinoma, que probablemente sea tubular, porque los adenocarcinomas también los clasificamos. Los japoneses los clasifican como tubular, papilar. Fresia pareja, Fresi, te estoy dictando clases, te llamaré más tarde, estoy dictando clases, te llamaré más tarde. Bueno, entonces decíamos que estos tumores podrían eventualmente terminar en un adenocarcinoma tubular o un adenocarcinoma papilar, pero ahí se quedan, porque existe otro tipo de adenocarcinomas, como es el discoesivo, que antes le llamaban adenocarcinoma de células en anillo de sello, actualmente denominado discoesivo. Es otro tipo de adenocarcinoma. Otros, cribiforme, el anillo de sello, son tipos de adenocarcinoma gástrico. Muy bien, entonces creo que esta lámina está bien explicada. Este tumor se encuentra en la mucosa duodenal, pero fácilmente podría haber estado en el mismo estómago o en el colon, donde es mucho más frecuente. Esta es una lámina que nos muestra una microfotografía del mismo tumor visto a mayor aumento. Y acá a la izquierda podemos reconocer donde está la flechita estas células caliciformes o goblet cell que son muy típicas, muy características del intestino. Y si hablamos de intestino delgado, además tendríamos que reconocer a las células de Paneth. Ustedes recuerdan que el intestino delgado las tiene, que son unas rojitas
que no las tiene el grueso. Muy bien, a la derecha vemos esta formación digitiforme por la cual este adenoma tiene el nombre de velloso. ¿Por qué? Porque parece ser una vellosidad maligna. Ha crecido como un dedito con mucha atipia. Y ahí podemos ver estos núcleos de los que les hablaba, que en lugar de estar como en otras secciones, en otros espacios, a la base, pues acá están en rompanfilas, están formando un epitelio pseudoestratificado y los núcleos ocupan la base, el medio y el ápice de la célula. Lo mismo observo en el extremo derecho inferior, ¿no? Una pseudoestratificación o una poliestratificación del epitelio con núcleos que se encuentran en la base, en la parte intermedia de la célula y en el ápice de la célula. Muy bien. Dice, el término velloso viene de vellosidad, porque el tumor tiene estructuras alargadas y digitiformes que recuerdan la forma de las vellosidades intestinales. Nuevamente, aquí observamos estas formaciones digitiformes de un adenoma velloso más que tubular. Esta es la zona que nos hace diagnosticar contundentemente de un adenoma velloso. Solamente por esta pequeña formación tubular podríamos considerar que es mixto túbulo velloso. Nuevamente las formaciones digitiformes a mayor aumento y la atipia o displasia que ocupa diríamos el 90% de las células. No dejamos de ver a estas células caliciformes o goblet cell. Ahora vamos a ver. Observar túbulos con células displásicas, núcleos alargados, hipercromáticos en varias capas. Ahí está, a mayor aumento, lo que les decía. Esta es una sola célula, no son múltiples células. Sin embargo, el núcleo no está a la base, sino que está ocupando el tercio inferior y hasta el tercio medio. Recuerden que estos núcleos no tienen un número de cromosomas normales. El ADN está tremendamente alterado y en lugar de tener 46 o 92 cromosomas, van a tener números impares, como decir 99. Además de ver esos núcleos en cigarro, núcleos fusiformes, atípicos, muy cargados de cromatina o de cromosomas, vamos a ver mitosis, como la que observo donde está señalando la flecha. Esta es una mitosis anormal. Ustedes recuerdan las mitosis con sus diversas fases, la telofase, la anafase, la metafase, pues este núcleo no representa ninguna de las fases. Es un núcleo de una mitosis anormal, la que señala la flecha. Por lo tanto, no podríamos ponerle ni telofase ni metafase, sino simplemente una mitosis anormal. De la misma manera, acá en la parte superior central observo otra mitosis, también anormal. Y otra más en este extremo. Estamos hablando casi de la parte inferior izquierda y ahí veo otra mitosis anormal. A mayor aumento, lo mismo. Formaciones tubulares con núcleos en cigarro, fusiformes, que ocupan la mayor cantidad de citoplasma, con el añadido de que
veo mitosis anormales, como las que señala mi flechita, o en la parte superior, la glándula que está en la parte superior derecha, 3 mitosis juntas, anormales, y otra un poco más allá. Y en la parte, diríamos, más periférica de esta glándula hacia la derecha, otra mitosis anormal. No solo estas mitosis se están localizando en la zona apical de la célula, sino también a la base. Acá observo otra mitosis. Entonces, un poquito voy a repasar. Ustedes recuerdan que este adenoma era túbulo velloso, pues esta es la zona tubular y esta es la zona vellosa. Entonces, este adenoma cuenta con los dos componentes y por las características de los núcleos debemos de decir que tiene una displasia de alto grado, moderado a severo. Ahora vamos a hablar de un tumor que no es muy frecuente en el estómago. Es el leiomioma gástrico. Los patólogos de hace 30 años, y yo tengo 33 como patóloga, diagnosticábamos leiomioma gástrico muy frecuentemente y resulta que en ese momento no se conocía al tumor estromal gastrointestinal, que es mucho más frecuente que el leiomioma benigno o leiomiosarcoma. Entonces, el GIST, que se reconoce con un marcador que es el CKIT o CD117, pues es un tumor frecuente de los malignos mesenquimales, porque debemos de diferenciar entre los malignos gástricos. Tenemos dos grupos: los que derivan del epitelio, que son los adenocarcinomas, y el otro grupo grande es el grupo derivado del mesénquima, es decir, de las células del tejido conectivo, ya no del epitelio. Por lo tanto, dependiente del mesénquima, ¿qué vamos a tener? Un leiomioma con su contraparte leiomiosarcoma, un neuroma con su contraparte neurosarcoma, vamos a tener un tumor estromal gastrointestinal benigno con su contraparte el tumor gastrointestinal maligno, o sarcoma gastrointestinal maligno. Y luego tendremos también tumores dependientes del tejido nervioso, como son los schwannomas, como son los dependientes del tejido vascular, como son los hemangiomas benignos y con su contraparte de hemangiosarcoma. También vamos a tener tumores malignos como linfomas, que no son nada raros en el tubo digestivo. Pero ahora vamos a hablar del leiomioma gástrico. Entonces, este es un tumor dependiente del músculo liso. Este puede ser benigno y ahí le llamamos leiomioma, pero la contraparte maligna es el leiomiosarcoma. El leiomiosarcoma, obviamente, como ha nacido en el músculo liso, va a tener una célula fusiforme, con un núcleo fusiforme. Sin embargo, la malignidad está representada por las mitosis anormales, por las figuras aberrantes que tienen estas células. Entonces, vamos a ver esto. Y ahí justamente dice: observar la mucosa gástrica y la neoplasia, y las células tumorales son fusiformes, cortas y tienen características típicas de malignidad. Puede confundirse con un tumor del estroma gastrointestinal. Estamos hablando del GIST.
pero se realiza la diferencia mediante inmunohistoquímica. Los marcadores del GIST negativos y positivos para músculo liso. El marcador, repito, para el GIST es el c-KIT y para músculo liso es la actina músculo liso. Entonces ahora vamos a ver una mucosa no neoplástica con el tumor. Ya sabemos que el músculo que forma parte del tubo digestivo y en este caso del estómago está por debajo de la submucosa, porque primero vamos a tener a la mucosa con sus elementos glandulares, luego tendremos a la submucosa. Obviamente este epitelio va a descansar en una lámina propia y ustedes lo saben. En la submucosa vamos a tener los vasos que alimentan al epitelio, el tejido nervioso. Siempre que hay una arteria, hay una vena y un filete nervioso. Debajo de esta capa mucosa y submucosa tenemos a la capa muscular. Y recuerdan ustedes de su curso de histología, cuando la capa muscular del músculo liso está en el tubo digestivo, forma el cile. Son dos capas. Es una sola pared muscular, pero tiene dos capas. Cile circular interno y longitudinal externo. Muy bien. Van corriendo como haces, como fascículo. De estos depende este tumor. Pudo haber sido un leiomioma, pero en este caso es leiomiosarcoma. Entonces estamos reconociendo un tumor con células fusiformes que están separadas de la submucosa. En esta siguiente microfotografía que veo a la derecha a todo el epitelio con un componente inflamatorio sumamente importante. Por debajo del mismo tenemos a esta capa muscular, pero tumoral, y está constituida por estas celulitas que son fusiformes a manera de comas, con núcleos bastante importantes y atípicos. Entonces acá nos dice que en la parte central del músculo liso, no neoplásico, y a ambos lados hay células tumorales. Bueno, este sería el músculo normal y este tumor dependiente del músculo ya es tremendamente anormal. Nuevamente la misma, pero a mayor aumento. Y vemos en la parte del centro al músculo normal. Y dependiente de él, u originándose de él, como lo vemos donde señala mi flecha, tenemos al tumor, que se ha crecido bastante bien. Aquí en los dos lados, derecho e izquierdo, y observamos que las células son fusiformes, el núcleo es central, también fusiforme, a manera de un puro. Esos cigarros grandes que los compraban en Cuba. Cuando estuve en Cuba, traje de souvenir unos 2 habanos, le llaman habanos porque se venden o se fumaban mucho en La Habana, que es la capital de Cuba. Vamos a seguir viendo, dice al lado izquierdo el músculo no neoplásico y al lado derecho las células tumorales. Ahí vemos. Donde señala la flecha está el músculo normal. Ustedes recuerdan, el músculo liso no tiene estrías, ¿no? Y los núcleos son fusiformes con los dos extremos romos. Y a la derecha vemos el tumor. Y ahí, bastante llamativo, 3 células que nos llaman la atención o un poco más, pero que tienen unos núcleos bastante hipercromáticos y la célula sumamente grande se diferencia del resto.
Acá con mayor acercamiento las células tumorales y, como decíamos, los núcleos con bordes romos. No así el núcleo de un fibroblasto. Los núcleos de los fibroblastos tienen los dos bordes afilados, como veo en esta célula que la estoy marcando con el punterito, tiene los dos bordes afilados. En cambio, esta célula, los bordes están romos. Y esta sí es una célula muscular lisa. Esta otra tiene el aspecto de ser un fibroblasto. Entonces, este es un tumor que nos está mostrando esta atipia, mitosis anormales que ya también las hemos visto. Y con eso nos despedimos. Ya habíamos dicho que una coloración de inmunohistoquímica muy certera para este tumor es la actina músculo liso. Pero los patólogos no nos contentamos solo con eso. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, le vamos a pedir un C-KIT, una actina músculo liso. Le voy a pedir además un CD34 que me va a favorecer el diagnóstico de GIST. Y también le voy a pedir un KI67, que es un marcador de proliferación, para ver cuánto está proliferando este tumor y cuánto debe usar en quimioterapia o algún monoclonal en especial, etc. Informar al médico desde el tamaño del tumor, el grado de diferenciación, si existe necrosis o no. Todo importa para un buen tratamiento. Muy bien. Entonces ahora dejamos este tumor mesenquimal y entramos a un carcinoma temprano del estómago. Muy bien. Este va a ser de tipo intestinal. Vamos a preguntar a alguno de vuestros compañeritos a ver qué nos dicen. Y acá yo tengo a Adriana Virginia. ¿Estás con nosotros, Adriana Virginia Costa? ¿Aló? ¿José Mauricio? ¿Aló? Jairo. Sí, doctora. ¿Qué pasó con tus compañeros? No sé, a ver, chicos, por favor, respondan. ¿Están ahí? A Gabrielito Doctora, Calderón. bueno, sí, soy José Doctora. Barra. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Mauricio? Sí, doctora. Ya, Mauricito, nos vas a Diga. decir, yo pensé, estos chicos o se han ido o no me quieren contestar, entonces yo me preocupo. Mauricito, ¿qué opinas del cáncer temprano? ¿A qué le llaman cáncer temprano? ¿Me podría repetir, doctora? Disculpe, no estoy con una conexión tan estable. Ya, mira, vamos a hablar del carcinoma de estómago. Entonces le llamamos carcinoma temprano a un tipo de cánceres y a otro le llamamos cáncer avanzado. El cáncer temprano lo describieron los japoneses y le llaman early cancer. ¿Tienes una idea de lo que estamos hablando cuando decimos early cancer o cáncer De temprano? acuerdo, doctora. Bueno, hablando, considero que el cáncer de temprano, o sea, cáncer en estadio temprano, es una expresión que usamos normalmente para describir un cáncer que, o sea, está en un principio de su crecimiento y que no puede no haberse diseminado hacia otras partes del cuerpo. Pero creo que también para hablar de lo que es un estadio temprano va a variar dependiendo del tipo de cáncer. Ok, pues fíjate que en el estómago, cuando los japoneses lo bautizaron como early cancer, estaban refiriéndose a un carcinoma in situ. Un carcinoma que solo involucra mucosa y también submucosa en algunos casos. No definitivamente puede pasar de la submucosa, no va a llegar a la capa muscular, porque ya en este caso sería un cáncer avanzado. Y así como lo dice acá, la mucosa no neoplásica presenta atrofia glandular, en este caso debe ser, y metaplasia intestinal completa. La neoplasia presenta túbulos y papilas. Se diagnostica cáncer temprano de estómago solamente en una pieza quirúrgica de gastrectomía total o parcial,
no en una biopsia. ¿Por qué crees tú que no se diagnostica en una biopsia carcinoma early? ¿Aló? Doctora, seguimos acá. Ya. Entonces, Jairo, tú quisieras opinar, a ver, ¿por qué crees tú que la pregunta que hice, que carcinoma temprano, los japoneses lo bautizan aquel cáncer que solamente está en la mucosa y submucosa y no puede llegar un poco más allá? Bueno, claro, lo denominan un cáncer temprano porque, como se dice, está localizado, entonces no va a generar metástasis hacia algún otro lugar, ya porque ahí entraría en una fase 4 más o menos Ya. este cáncer. Pues fíjate, Entonces, sí, sigue, sigue, eh, sigue. entonces, claro, si estas células anormales se circunscriben a un área específica y ya no presentan un crecimiento normal, ya sea por la misma regulación del organismo, entonces ya sería un cáncer in situ que probablemente no llega a la malignidad, pero siempre habría que mantenerlo vigilado. Ya. Ahora yo te voy a contradecir. Sabes que el carcinoma temprano puede dar metástasis en un 5% nada más. Es muy poco, pero puede dar metástasis. Entonces, temprano, obviamente, como tú lo has dicho, es aquel que posiblemente no esté metastatizando. Es una suerte encontrarlo en esta etapa. La mayoría de cánceres acá en el Perú los descubrimos cuando ya está avanzado. Los japoneses lo descubren tempranamente. ¿Por qué? Porque tienen screening, despistaje, como lo tenemos acá en cuello uterino. Ellos tienen despistaje de cáncer de colon y gástrico. Entonces las personas que aún sin sentir la mínima molestia asisten a este despistaje son sometidos a una radiografía. Esta radiografía se la toman en diversas posiciones porque a esta persona, sea hombre o mujer, lo echan en una camilla y luego esa camilla gira, se mueve en diversas direcciones y está con sustancia opaca el estómago. Entonces toman placas y pueden ver imágenes de sustitución o de adición, y estas imágenes lo llevan al técnico, no siquiera al médico, a reportarlo. Y luego vendrá el médico endoscopista que va a saber exactamente dónde está esa imagen. Ahí va a ingresar y va a encontrar una lesión mínima, pequeñísima, o elevada o cóncava o plana. Estas tres chances tiene. Y entonces clasifica el carcinoma early o in situ en 1, 2, 3. A su vez, el 2 tiene A y B, y el 3 puede ser un 3 mixto, 3 más 1 o 3 más 2. Muy bien, entonces vamos a ver esta imagen. Entonces nos están dando además algunos datos. Dicen que la mucosa no neoplásica está atrófica. Existe un sistema que es el sistema OLVA que nos permite calificar, las atrofias en diversos grados. Entonces, cuando la atrofia, y contamos el número de glándulas, cuando la atrofia, como en este caso, está casi reemplazada, es decir, una atrofia grado avanzado. ¿Por qué? Porque no veo mucosa gástrica, sino solo mucosa intestinal. Y a este tipo de atrofia le llamamos atrofia metaplásica. Ya decíamos que en el estómago podrían haber metaplasias, tanto intestinales como pancreáticas. Y estas pueden ser clasificadas en atrofias grado 1, grado 2 y grado 3. Y las metaplasias pueden ser
metaplasia intestinal completa, metaplasia intestinal incompleta. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces, ¿qué estoy viendo acá? Vamos a llamar a uno de vuestros compañeros para que nos diga qué cosa. Y Luis Ángel Vegaso. Luisito, ¿estás ahí? Sí, doctora. Muy bien, a ver, nos vas a decir, en esta imagen que estás viendo, ¿qué nos puedes decir aquí acerca de la metaplasia? ¿A qué le llamas metaplasia, Luis? A la aparición de un tejido que es diferente, o de un grupo de células que son diferentes al tejido donde deberían estar. El propio, ¿verdad? Muy bien. Y tiene que ser un tejido maduro, es decir, no puede ser un tejido primitivo. 1, 2. Ese tejido maduro se presenta tal cual. En este caso estamos viendo que en lugar de mucosa gástrica tenemos mucosa intestinal. ¿Te parece? Sí, doctora. Te recuerda al Celulares. intestino. ¿A cuál intestino te recuerda? ¿Al grueso o al delgado? ¿Y por qué? Bueno, veo varias células caliciformes. Muy bien. El intestino delgado y grueso tienen células caliciformes. Perfecto, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más vemos? ¿Qué célula tendríamos que ver para decir intestino delgado? Células de Panet. Muy bien, las ves, son unas rojitas. A este momento creo que, no sé si son las de arriba, o no sé, no las veo bien en este momento. Me parece que están, pero vamos a ver en... Bueno, ya este es el tejido tumoral. Primero estamos viendo la parte que rodea al cáncer. Y me parece que yo logro ver algunas células rojitas por acá y por lo tanto diría que es una metaplasia completa. ¿Qué nos dicen acá? Metaplasia intestinal completa. Muy bien. Por lo que se parece al intestino delgado, es decir, tiene los componentes celulares del intestino delgado y no del grueso, porque el grueso no tiene por qué tener célula de Panet o Panet. Estas celulitas rojitas son las células de Panet. Por lo tanto, metaplasia intestinal completa. ¿Verdad, Luis? ¿Aló? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina, a la siguiente microfotografía, y nos están hablando del tejido tumoral. Miren ustedes qué diferente. Glándulas grandes, pequeñitas, pero tienen, a pesar de esta disposición abigarrada, son tubulares. Entonces, este es un adenocarcinoma tubular. ¿Y qué podríamos decir del grado de diferenciación? Probablemente moderadamente diferenciado. Muy bien. Vamos a regresar a la lámina de arriba. Perdón, a esta, cáncer temprano. Entiendo que le han llamado cáncer temprano porque es una pieza operatoria y nos está permitiendo ver un carcinoma que se localiza solamente en la mucosa y submucosa, o de repente solo en la mucosa. Acá un poco más, no tan tubular, sino algo papilar. Entonces podría ser un túbulo papilar moderadamente diferenciado. Y acá nos dicen que solo infiltra hasta la submucosa, porque la mucosa descansa en una lámina propia, ustedes lo saben. En histología lo aprendimos. Entonces, toda esta es la mucosa donde nació el tumor, pero se metió por debajo de la lámina propia hasta la submucosa. Debajo de la submucosa va a estar la capa muscular, que la estoy señalando con la flechita acá.
Y esta no está infiltrada, esta capa muscular no está con tumor. Por lo tanto, o en consecuencia, se trata de un carcinoma temprano, moderadamente diferenciado, túbulo papilar, primario gástrico. Esta es una vena importante y también tengo la obligación de ver si no infiltró. Ya hemos dicho que el Ehrlich puede infiltrar a ganglios y también podríamos encontrar otros tipos de infiltración, venosa, por ejemplo, o arterial. Otra vez, el tumor, aquí para que ustedes vean que la capa muscular está libre y una buena cantidad de su mucosa también está libre. Entonces vamos a pedir la participación de Ángela Castro. Angelita. Uy, se durmió. Raxin Chire, ¿está? Raxinita, Raxin. Sí, doctora, dígame. Hola, qué bueno de escucharte. Igualmente, doctora. Muy bien. Acá estamos viendo el tumor que está en la mucosa y la submucosa, pero la capa muscular está totalmente libre. Entonces es un carcinoma in situ, más que in situ, early. In situ sería solo si la capa mucosa está tomada. Al estar la submucosa también deja de ser in situ y se convierte en early o temprano. ¿Estás de acuerdo, Racine? Sí, doctora. ¿Qué te parece el grado de diferenciación? Mayor, claramente. No, pero el grado de diferenciación lo puedes calificar como bien diferenciado, un moderadamente diferenciado o un indiferenciado. Moderadamente diferenciado. Muy bien. El bien diferenciado se parece mucho a lo normal. Se parece mucho. Estamos con un cáncer, pero con características parecidas a lo normal. O sea que hay una desviación mínima. El indiferenciado es el otro extremo. Ya no se parece en nada. Y puedo yo dudar si se trata de un carcinoma o de otro tipo de tumor. Puede ser un linfoma. Entonces, ese es el indiferenciado. Y en el medio de los dos está el moderadamente diferenciado. Aquel que no tiene mucho parecido con lo normal, pero tampoco lo puedo de llamar adenocarcinoma. No puedo dejar de llamarlo. Lo tengo que llamar como adenocarcinoma porque veo glándulas, ya sea tubos o papilas. Entonces, ese es el adenocarcinoma moderadamente diferenciado. El indiferenciado es aquel que ya no puedes reconocer. Y dices, este es un carcinoma indiferenciado. ¿Será un linfoma? ¿Será un carcinoma? ¿Será un sarcoma? No sé. Echaremos mano de la inmunohistoquímica. Ahora vamos a hablar de otro tipo de cáncer. A ver, vamos a llamar a Ángela Castro. Angelita, se durmió, creo, Angelita. Estás ahí, Angelita. Qué bueno, Angelita. Ángela tiene problemas con su audio. Creo que no tiene el micro ahorita. Ya, entonces vamos a llamar a Manuel Coaquira, a Irving Juan Manuel Coaquira. ¿Aló? No está. Si no está, al siguiente. Vamos a llamar a Luis Enrique Coa. Por si acaso, Juan Manuel Coaquira, yo le voy a avisar al doctor Coaquira que tú no estás asistiendo a clases, ¿ah? Luis Enrique Coa. Sí, doctora, buenas noches. ¿Con Luis Enrique o con Irving Manuel Coaquira? ¿Con quién? Con Luis Enrique. Muy bien, Luis Enrique. Entonces vamos a conversar contigo. Vamos, Luis Enrique, a ver otro tipo de cáncer, el difuso. Fíjate,
yo quisiera que lo compararas con la imagen del carcinoma túbulo papilar de arriba, el early. Lo vamos a volver a ver este. Mira, quiero que lo veas bien. Ese es el otro componente del mismo tumor. Y vamos a comparar con el difuso. Entonces, ¿qué observas de diferente, Irving? Listo, doctora, pero sí, de que a diferencia del túbulo papilar, prácticamente no hay túbulos, solamente son acúmulos de células. Una Perfecto. conducta. Muy bien, porque estos túbulos que los vemos a la derecha son normales, aparentemente. El resto son células sueltas que están ahí rodeando a estos túbulos. ¿Y qué hacen estas células? Son atípicas, son malignas. A esto le llamamos carcinoma difuso. Ya decíamos que al carcinoma difuso anteriormente se llamaban en anillo de sello, pero actualmente el nombre que se usa en todo el mundo es no cohesivo o discohesivo. Entonces a este adenocarcinoma le llamamos discohesivo pobremente diferenciado. Perfecto. ¿Cuándo entonces es carcinoma en anillo de sello? Cuando todas las células, es decir, el 99% son en anillo de sello. ¿A qué le llamamos célula en anillo de sello? Si ustedes tienen un anillito, véanlo, tiene la parte central como un agujero, un espacio que está ocupado por mucina. Y en un extremo, el anillo muestra una figurita. Ahí es donde se localiza su núcleo. Entonces, esas son las células en anillo de sello. Y si nosotros observamos todo esto, pues no tiene el 100% o el 90 y tantos por ciento de células en anillo. Donde está marcando mi flechita, esa sí es un anillo de sello. Pero el resto puede algunas no ser anillo de sello. Por lo tanto, solo discohesivo o difuso. Ya decía, estos son pobremente diferenciados. Vamos a ver un poquito más abajo, y ahí están las células malignas del carcinoma discohesivo. ¿Y por qué le llamamos discohesivo? Porque todos estos tumores no forman otras estructuras, están las células difusas. Les falta una proteína que es la E-caderina, y la E-caderina permite que las células epiteliales se reúnan, se forman grupos, forman rosetas, forman túbulos. Pero este cáncer genéticamente carece de la E-caderina, por lo tanto son células independientes una de otras, sueltas. Y ahí las vemos. En el centro del campo, 2 células en anillo de sello. Pero a esta, por ejemplo, yo no le puedo llamar anillo de sello, definitivamente. A esta sí, a este grupo que está a la derecha en la parte media, sí tienen características de anillo de sello. Un poquito más allá, este grupo no es del tipo anillo de sello. Entonces a este cáncer le llamo discohesivo, pobremente diferenciado, difuso. Igual acá. Anillo de sello, esta célula y esta tal vez. También esta. Pero esta no. Ni estas otras. Ni esta. Ni esta. Tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. Muy bien. ¿Qué es entonces? Pero una Discohesivo. consulta. Dígame. Esas formaciones tubulares que encontramos en el laminal, ¿qué vendrían a ser? Estas formaciones tubulares pueden ser remanentes de las glándulas anteriores, antiguas, o pueden ser también malignas. En este caso, nosotros nos fijamos en las células que están en mayor cantidad y la calificamos en base
de la mayor cantidad, es decir, el 90% que es discohesivo. Estos túbulos que veo yo en la parte superior y medio, pues este me parece atípico, anormal, parte del maligno. Lo mismo este otro, pero a este también puede ser maligno porque tiene los núcleos muy hipercromáticos y bueno, tiene aspecto de maligno también. Entonces, son glándulas malignas, pero que conservan todavía su cohesividad. Todavía están formando glándula. Ese es el aspecto heterogéneo del cáncer. Nunca es homogéneo. No hay un solo gen el que está fallado. Son múltiples genes. Por lo tanto, se da una mixtura de figuras. Y por eso fracasan los tratamientos. Muy bien. En esta quinta diapositiva vamos a ver un cáncer avanzado de tipo intestinal, porque los cánceres de estómago pueden conservar su morfología gástrica o partir o arrancar a partir de una metaplasia intestinal y por lo tanto tomar toda la morfología de un intestino delgado o grueso y convertirse en un carcinoma que va a superar o va a llegar a su mucosa y va a salirse de la submucosa y va a infiltrar al músculo, a las dos capas del cile y más abajo a la subserosa y se sale por la serosa y hace implantes en el peritoneo. Entonces a ese le llamamos avanzado. En este caso nos va a mostrar un carcinoma tubulopapilar también, que tiene una zona de buena o mejor diferenciación y otras zonas de una diferenciación menor. O sea, por un lado vamos a tener bien diferenciado y por el otro lado pobremente diferenciado. Pero le llamamos siempre o lo calificamos con el peor, con el más malo. Igual vamos a ver un poco de mucosa gástrica no neoplásica en la parte inferior. Acá nos dice que la neoplasia está formando nidos sólidos, sin túbulos o papilas. Acá lo vemos. Es decir, en la primera diapositiva estamos viendo aún normalidad, estamos viendo no a un antro gástrico, sino más bien al cuerpo gástrico con su submucosa, su lámina propia. En la submucosa veo un infiltrado linfoide y por debajo de la submucosa estoy viendo nidos de células atípicas malignas. Estas posiblemente se formaron en otra sección, en otro corte, pero han infiltrado. Ya es infiltrante este tumor. Estas son las células que están formando lóbulos. Ya no se ven los túbulos normales. Y ahora vamos a llamar a alguno de sus compañeros. ¿Adriana Zaida está? ¿O se durmió? Bueno, vamos a llamar a Yanis Fajardo entonces. Doctora, Yanis es la que le pidió permiso para retirarse. Ok, Sí. vamos a llamarlo a Feria. Anthony Feria. Dígame, doctora. Muy bien, me da gusto escucharte, Anthony. No nos veíamos hace mucho tiempo. Sí, doctora. Muy bien. Entonces estábamos viendo un carcinoma. ¿En cuál estamos? ¿En el early o en el avanzado? En el avanzado. Muy bien. ¿Por qué le llamamos así? Porque no solo infiltra en mucosa y submucosa, sino puede llegar hasta la capa muscular y la serosa. Muy bien. ¿Qué le podrías llamar a este? ¿Bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado? Pobremente diferenciado. Muy bien. ¿Por qué? Porque ya las células toman otra forma, como usted mencionó, forman lóbulos, ya es totalmente atípico.
Muy bien. Más que las células, la arquitectura, es decir, la unión de las células, en lugar de formar túbulos, están formando lóbulos, que no se parecen en nada a lo normal. Entonces, cuando habíamos dicho, es bien diferenciado cuando tiene parecido a lo normal, moderadamente cuando está en el medio de que aquel parecido y aquel que no se parece en absoluto. Entonces, en el medio está el moderadamente y a este le podríamos decir casi un indiferenciado, un pobremente diferenciado. Esto no se parece a lo normal por ningún lado. Estamos viendo a mayor aumento el mismo corte de la parte superior, pero a mayor aumento. Y entonces, ¿qué vemos? Estos lóbulos con estas que reúnen a estas células sumamente atípicas, con unos núcleos grandes, algunos ovalados como este otro. Esta es una mitosis, por ejemplo, también anormal. Entonces a este le llamamos pobremente diferenciado un carcinoma avanzado. También dice que esta neoplasia tiene áreas que forman túbulos y papilas, así como esas otras que forman lóbulos, masas sólidas. Miren ustedes, acá un túbulo, acá otro túbulo. ¿Qué veo acá? Una mitosis anormal. ¿Y qué más? Veo hasta una pseudoestratificación, muchos núcleos, muchas células apiñadas. En esta otra glándula de la izquierda, un núcleo más o menos pequeño comparado con otro grande que está a su lado. Y en este otro extremo veo una célula binucleada, así como esta otra binucleada. Esta también es otra mitosis anormal. Entonces, todos estos componentes formando parte de ese carcinoma avanzado, pobremente o moderadamente diferenciado. Muy bien. Entonces, vamos a invitar a otros de vuestros compañeritos. Muy bien, Anthony. Vamos a llamar a Fabricio González. Fabricito, ¿estás ahí? Fabricio se fue. Se fue Fabricio. Vamos a llamar a Javier Ernesto Ercilla. ¿Lo tenemos, Javier Ercilla? Doctora, buenas noches. Buenas noches, qué gusto de escucharte. Igualmente, doctora. Qué bueno. Dime, ¿a qué le llamamos metástasis ganglionar? Bueno, en este caso podríamos ver que el cáncer ya ha infiltrado todas las paredes e incluso ha podido metastatizar a ganglios que se encuentran cercanos al estómago. Muy bien. Entonces, la metástasis involucra la presencia del tumor en otro órgano, fíjate. El ganglio es otro órgano, está cerca, le pertenece a los ganglios de desagüe, diríamos, del estómago, pero es otro órgano. Podría haber una metástasis ganglionar, podría haber una metástasis hepática o podría haber una metástasis cerebral. Entonces, ¿cómo es que las células salieron del tumor, viajaron a través de una vía linfática o una vía venosa o arterial a otro órgano? ¿Tú tienes una idea de cómo cómo podemos entender esto? Sí, doctora. Bueno, básicamente esto se puede ver en la formación de la metástasis del cáncer al ver que las células cancerígenas o las células con atipia, con todos sus grados de atipia, han podido infiltrar en un vaso sanguíneo primero, del más cercano, al atravesar todas las paredes, y a su mismo seguir el camino del vaso sanguíneo, y como todos bien sabemos, los vasos sanguíneos drenan a la linfa. Y en este caso, los vasos linfáticos van a terminar en lo que son los ganglios. Y así, al estar todo conectado, podría migrar hacia otro tejido o
o a tejidos linfáticos, como son los órganos linfoides. Excelente, muy bien. Nada más voy a corregirte en algunas cositas. Como dijiste, la célula tumoral, 1, 2, se meten a un vaso. Este puede ser linfático, puede ser venoso o puede ser arterial. Cuando es arterial o venoso, le llamamos metástasis vascular. Cuando es a través de un linfático, solo linfático. Ese linfático puede llegar a un ganglio, pero también puede llegar a otro órgano. Las vasculares, las metástasis vasculares a través de la vía vascular, no van a llegar a ganglios, van a llegar con seguridad a otros órganos. Muy bien, entonces estamos viendo que en este estómago el patólogo estudió un grupo o varios grupos ganglionares. ¿Cuántos grupos ganglionares crees que tiene el estómago a estudiarse? ¿Cuántos grupos a estudiarse tenemos? Aproximadamente. En el estómago, sí, si no me equivoco, sí. cerca de 9 grupos ganglionares o 10. Pues fíjate que son más, ¿ah? Yo diría que son hasta 17. Los japoneses estudian 17 grupos ganglionares. Cuando tengamos la oportunidad de vernos, voy a mostrarles yo un mapa donde están los 17 grupos ganglionares. Entonces no son 9 nada más. Pero bueno, está cerca. Entonces vamos a ver a este ganglio. ¿Tú recuerdas de histología cuáles son las partes del ganglio? ¿Podrías mencionarnos? ¿Aló? Sí, doctora. A ver. Bueno, el ganglio tenemos lo que son pues, la parte exterior, que es que vendría a ser la corteza del ganglio. De ahí podemos ver los pequeños nódulos linfáticos, que son esas circunferencias que se forman. Muy bien. Así también, entrando más a lo que es el núcleo del ganglio, vemos una corteza interna y por último cordones medulares y senos medulares. Muy bien, pero en lugar de llamarle corteza interna, yo le llamaría médula. ¿No? Corteza y médula. Muy bien, y el ganglio tiene una cápsula también. Cuando esta cápsula cuando el tumor metastatiza el ganglio, puede este tumor invadir hasta la cápsula y salirse de la cápsula e invadir a la grasa periganglionar. Y eso lo vas a ver cuando tengamos la oportunidad de ver un poco más, de vernos las caras y estar haciendo clases ya en forma presencial. Muy bien, este es un ganglio entonces. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces acá, ¿qué tenemos en este ganglio? A ver. Uy, o está muy arriba o está muy abajo. Y mi cursor, ahí está. Entonces ahí vemos. ¿Qué tenemos? Vamos a invitar a otro compañero. Y estábamos en Javier Ercilla. Ahora Gerardo Herrera. Gerardito, ¿estás o te dormiste? Se fue. Wilber Adolfo, ¿estás? Tampoco. Doctora, Gerardo ha escrito en el chat que tenía clases de semiología a las 9. Ok. Ya está. Entonces está disculpado. Entonces vamos a ver a Carol Polet. Sí, doctora, aquí estoy. Muy bien, Carol. Me da mucho gusto, Carolita. Ahora vamos a ver, Carol. Cuando estamos viendo una metástasis en el ganglio, tú estás viendo en este ganglio y nos podrías describir qué cosa tenemos en la corteza.
Pues en la corteza. Los folículos, Pues, sí, ¿no? pero sí. ¿Los folículos están normales o están hiperplásicos? Sí, hay están diferentes tamaños, sí, están hiperplásicos algunos, creo. Excelente, están hiperplásicos, están llamativos. ¿Por qué será que se han hiperplasiado estos? Porque tienen un elemento que está mortificándoles. Y esos los vemos en la zona de la médula, fíjate. Esta zona medular, que está media mal cortada, media mal coloreada, está con tumor. Este es un ganglio sin metástasis, nos dicen. Entonces, tal vez este que estamos viendo también a mayor aumento debe ser sin metástasis, pero yo pensé que en la zona de la médula teníamos células malignas. Sin embargo, este sí realmente tiene metástasis, pero fíjate, está metastatizando formando glándulas y habíamos visto que era un carcinoma que tenía muy poca glándula, que más bien le llamábamos un poco pobremente diferenciado, le llamaban en anillo de sello yo prefiero llamarlo solo discoesivo, porque son células que carecen de caderina, de la E-caderina, y están sueltas, y acá se ven glándulas. Entonces, posiblemente un componente del tumor, que es un componente algo tubular, está metastatizando a este ganglio. ¿En qué parte están, Carol? ¿En la corteza, en la médula, en ambos? Están en ambos, doctora. ¿Y qué me dices de la cápsula? ¿Está infiltrada? Me parece que todavía no. Estoy de acuerdo contigo, me parece que todavía no. A ver. Sí, parece que no. Estoy viendo la parte inferior del ganglio y parece que no. Más bien está muy, muy clara la cápsula, se la ve muy bien y no parece estar infiltrada. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una metástasis ganglionar vista a mayor aumento. ¿No es cierto, Carol? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, para despedirnos, describe un poquito el tumor. ¿Qué cosa ves? Pues me parece que fuera un tumor de tipo tubular glandular. La cápsula me parece que tuviera un poco de infiltrado inflamatorio. También estoy de acuerdo. Y también se ha perdido la estructura en sí de ese ganglio. No está diferenciado, no se diferencian los nódulos linfáticos y me parece que ya está infiltrando tanto corteza como la médula. Muy bien, excelente. Me alegra mucho, Carol. Otra vez el mismo ganglio o puede ser otro ganglio con una metástasis semejante, ¿no? Un adenocarcinoma que sí puede ser un moderadamente diferenciado, se ven formaciones glandulares y que están, como dijiste, en la corteza y en la médula. Lo mismo. Y acá sí me parece en la parte superior izquierda que el tumor está infiltrando a la cápsula, donde está marcando mi flechita. Me parece que ya está infiltrada la cápsula en este punto. Zonas con mucha formación glandular y zonas donde no hay formaciones glandulares, que están más bien muy sólidas, como corresponde a un tumor moderadamente a pobremente diferenciado. Ahora vamos a ver otro tipo de adenocarcinoma gástrico, ya no al túbulo o tubular o túbulo papilar, sino solamente a un papilar. Cuando los patólogos vemos el adenocarcinoma papilar gástrico, además de ver las papilas, asumimos que está bien diferenciado, porque los adenocarcinomas gástricos, cuando recién comienzan a convertirse en adenocarcinomas, por ejemplo, un adenoma, pues comienza con papilar,
Así que los papilares son siempre bien diferenciados. Se caracterizan por esa arquitectura arborescente, son papilas, formaciones digitiformes, y no puedo encontrar un término medio acá para poder ya. Bueno, veamos entonces la arquitectura arborescente de la neoplasia con su estructura papilar y dice que no se observa mucosa gastrointestinal normal. Bueno, gástrica debe ser, ¿no? Gastrointestinal no. Muy bien, entonces esta disposición arborescente nos hace calificar como papilar. Y acá vamos a invitar a otro de vuestros compañeritos, a Sofía Ojeda. Sofía Vanessa, ¿estás? No está. Lorena Caterina. Ah, está Sofía Vanessa. Muy bien, Sofía. Entonces vamos a pedirte que nos describas este tumor y que lo califiques como si es bien o es moderadamente o pobremente diferenciado. ¿Nos puedes escribir, bonita? ¿Qué ves? ¿Qué estás observando? Lo veo borroso, doctora. Lo ves borroso. ¿Te parece que este es un tumor, una neoplasia maligna? Mira cómo las ves a las glándulas. Unas glándulas gástricas tendrían que ser muy redonditas, tendrían que tener una forma muy bonita, muy estética. ¿Es un tejido tumoral, doctora? Exacto. Este es un estómago normal. No tan normal porque tiene un componente inflamatorio, es una gastritis. Pero vamos, no tenemos cáncer acá. En cambio, cuando te muestro esto, ¿qué es lo que ves? ¿Formaciones papilares o tubulares? ¿Ves como deditos digitiformes? Formaciones papilares. Muy bien, papilares. Esto, entonces, ¿qué tipo de cáncer es? Un adenocarcinoma. Papilar. Un adenocarcinoma papilar. Ahora dime el grado de diferenciación. Es un bien diferenciado, bonita. Habíamos dicho que los cánceres comienzan con formaciones papilares y entonces esos son los bien diferenciados, ¿ya? Tú podrías decirme, mirando esta lámina, si es un invasivo o es un early. ¿O crees que no puedes decirme que si es... Sí es invasivo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Hemos dicho que es in situ cuando está solo en la mucosa. Además, hemos dicho que es early cuando es mucosa y submucosa. Y es avanzado o infiltrante cuando ya pasó, ya llegó al músculo, cuando se mete a la subserosa, a la serosa. No, con una sola imagen no se puede saber, bonita. Habíamos dicho que las biopsias no nos permiten calificar como in situ o infiltrante. ¿Por qué? Porque es una biopsia, nos muestra solo una parte del tejido. De repente en otro extremo ya infiltró y vamos a decir in situ, nos vamos a equivocar. O al revés, decimos es infiltrante. Y no es infiltrante, sino solo in situ. Entonces solamente se va a calificar como in situ o infiltrante en la pieza, no en una biopsia. En esta imagen tú no puedes decir si es in situ o es infiltrante. ¿Ya, bonita? ¿Aló? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Muy bien. Acá ves con más acercamiento estas formaciones digitiformes o papilas, ¿sí? Sí, doctora. Muy bien. Mira, cómo se separan como helechito. Parece un helecho. En casa a veces tenemos helechos y entonces
De una hojita salen varias yemitas, pero en la parte central de esta hojita tiene un core vascular, o sea, un corazoncito por donde transcurre la arteria y la venita. Entonces, el core vascular se encuentra en el centro de este dedito, de esta formación digitiforme. Y esta formación digitiforme tiene además otras más pequeñitas, como una manera de unos hijitos que le salen del arbolito. Por eso digo que se parece mucho a las plantitas que tenemos en la casa. A los helechos. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, doctora. Entonces, es un adenocarcinoma papilar. Mira, a mayor aumento, cómo se ven todos los vasitos que están en el centro. Y esto se está dividiendo en pequeños otras formaciones digitiformes más pequeñitas, como esta otra, que arrancan de la mayor, y por lo tanto le llamamos adenocarcinoma papilar bien diferenciado. Ahora vamos a ver otras cositas que no sean adenocarcinomas. Y vamos a preguntar a Marcelo Ortega. Marcelo, ¿estás? Ortega. Se fue a dormir. Lorena Olazábal. Lorenita. Doctora, mi compañera me escribió y me dijo que se le había ido el internet y que no podía estar en la clase ahora. ¿Lorena o quién? ¿Cuál de tus compañeros? Lorena, Ya. doctora. Muy bien. ¿Con quién estoy hablando? José Barreda, doctora. Ya, muy bien. Vamos a seguir conversando contigo, José, porque no sé si están presentes el resto de tus compañeros. Entonces, Josecito, a propósito de tu presencia, vamos a conversar de los pólipos. Al inicio de la clase ya hablamos. Los pólipos de retención que se dan en los chicos, en los niñitos, en los jovencitos, ¿son benignos o malignos? La segunda pregunta. ¿Hay diferencia? Son benignos. Sí, son benignos. Muy bien. ¿Cómo diferencias un pólipo de un adenoma? No te pregunto de la histología, sino cuando hablo de pólipo, estoy hablando de benignidad. En cambio, cuando hablo de adenoma, ¿es sinónimo de decir cáncer? ¿Adenoma sinónimo de cáncer? Sí, doctora. No. Ah, ¿no? El carcinoma es el evento final de una cascada de mutaciones genéticas que comienzan con los adenomas. Habrá un adenoma que tenga una displasia de bajo grado. Pues ese adenoma va a tener unas mutaciones en 2 genes, por decir. Luego se van sumando estas mutaciones. Ya no son solo 2, son 3, 4, 5. Y entonces ese adenoma, en lugar de ser de bajo grado, se convierte en un adenoma con displasia de alto grado, con una displasia severa. Y esa displasia severa de ese adenoma va a terminar en un adenocarcinoma. ¿Listo? Ese es el adenoma, ese es el caminito para llegar a cáncer. En cambio, los pólipos no son nunca displásicos. No tienen displasia ni de bajo ni de alto grado, ni leve, ni moderado, ni severo. Y dentro de esos pólipos habíamos dicho un pólipo amartomatoso, que es el Peus-Jäger, el pólipo de retención juvenil, que es este, y el pólipo inflamatorio. ¿Listo? Entonces hay que diferenciar entre pólipo, adenoma y carcinoma. Muy bien. Entonces acá nos están diciendo que esta se da en el colon, que las glándulas están dilatadas, que hay erosiones, que el pólipo es una patología frecuente de niño y esta es una lesión amartomatosa, es decir, nace el niñito con esto
o desarrolla porque estaba ya predispuesto, ya el niño estaba con los genes como para desarrollar este pólipo. ¿Qué nos puedes decir? Descríbelo, por favor. ¿Aló? Marcelo, ¿te fuiste? Vamos a hablar entonces con Graciela Ortiz. Gracielita, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de tus clases de histología, Graciela? Tampoco está Graciela. María del Pilar Palomino. Doctora, María del Pilar le había comunicado que tenía clases de semiología a las 9. Ok, entonces vamos a hablar con Valerie Paredes. Valerie Alessandra. Sí, doctora. Muy bien. Valerie, descríbenos lo que estás mirando en tu pantalla. ¿Qué ves? Aún veo su lista, doctora. ¿Cómo, perdón? Estoy viendo su lista, todavía no veo la imagen. Ahí ya. Ahora está un poco atrasadito. Sí, doctora, a ver. Ahora sí. Ya. A ver, descríbenos. Se observa la mucosa colónica con criptas glandulares dilatadas. Muy bien. Tienen diversas formas y tamaños. Muy bien. Y esas criptas, estas glándulas dilatadas contienen moco, fíjate. Entonces, este pólipo, cuanto más moco tiene, más grandecito se hace. Y por eso se denomina pólipo de retención. ¿Y por qué le llamamos juvenil? Porque es muy típico de los chicos, de los niños, de los jovencitos. Oh, hombres y mujeres, ¿ah? Sin distinción de sexo. ¿Ya? Retención porque retiene moco. Y juvenil porque son chicos de la primera y segunda década de la vida. Muy bien. Ya hemos dicho que este es amartomatoso. Otra vista del mismo pólipo. Vemos que se parece mucho a la mucosa colónica esta parte, sin embargo acá adentro están dilatadas estas glándulas conteniendo moquito. ¿Quisieras describirnos acá lo que estás viendo? ¿Yo, doctora? Sí, bonita. Se ve inflamación en las células inflamatorias. Muy bien. ¿Por qué será? Este pólipo está erosionado, fíjate, ¿ah? Esta parte superior. Tiene erosiones superficiales. Así es, las células se están desprendiendo. Y en esta parte, ¿qué vemos? Proliferación vascular. Siempre que hay daño, erosión o úlcera, hay neoformación vascular. Fíjate. ¿Y estas glándulas cómo están? Están dilatadas. Excelente. ¿Qué contienen? Contienen moco. Muy bien, porque las glándulas del recto del intestino grueso tienen mucho más moco que las glándulas del intestino delgado. Y ahí otra vez una imagen, como tú lo dijiste, está inflamado, con mucha retención de moco. Muy bien, gracias, bonita. Ahora vamos a llamar a Almendra. Almendra Patricia. Doctora. Muy Buenas bien. noches. Hola, Almendra. Vamos a ver un adenoma tubular con displasia de bajo grado, ¿ya? De colon. Entonces, como ya sabemos qué es un adenoma, qué tipos de adenoma existen, entonces tú nos vas a describir primero y nos vas a diagnosticar este adenoma. ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de adenoma es este? ¿Tubular, velloso o mixto? Doctora, ¿es tubular?
Muy bien. A mí me parece lo mismo que a ti. Tubular. Muy bien. En primer lugar. En segundo lugar, ¿te parece que tiene displasia de bajo grado o de alto grado? Comprendiendo que displasia de bajo grado es la leve y la de alto grado es aquella moderada y severa. ¿Qué te parece? Doctora, es de alto grado. Creo, no estoy muy segura. No estás muy segura. Muy bien, vamos a ver a mayor aumento ahora. Ahora, con un poco más de seguridad, puedes decirme, mirando solo esta glándula, a ver, o esta otra, ¿te parece de alto o de bajo grado? Porque ya hemos descrito, ya hemos dicho en el adenoma que vimos inicialmente, cuándo es de alto y cuándo es de bajo grado. A ver, dinos. ¿Bajo o alto grado? Creo que es de bajo grado, doctora. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto pseudoestratificación. Por un lado, por el otro lado, no tenemos estos núcleos que están en diversas posiciones, basal, intermedio o luminal. Yo no veo ningún núcleo en el espacio luminal de la célula. Más bien son basales los núcleos en esta glándula. En esta otra algo parecido, pero veo acá un puntito negro que me parece mitosis, más que una posición luminal del núcleo, ¿no? Ahora me voy a otra glándula y acá veo un poco de pseudoestratificación, pero no estoy segura si los núcleos llegan hasta al borde luminal. Por lo tanto, le llamaría de bajo grado. Estoy de acuerdo contigo en llamarlo de bajo grado. ¿Qué otra cosa nos puedes decir? ¿Por qué hay tanto vaso acá? ¿Por qué tanta congestión vascular? ¿Aló? Doctora, que hay congestión vascular ¿Por qué? inflamación. Inflamación por un lado y por el otro lado estoy viendo acá una erosión. Acá hay una pérdida de Sí, epitelio. erosiones también. Y la erosión habíamos dicho que siempre se acompaña de neoformación vascular. Entonces, este es un pólipo, perdón, es un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Está erosionado, ¿no es cierto? E inflamado. Muy bien. Este se parece mucho y entonces vamos a llamar a Leslie. No, ya creo que hemos conversado. No, Leslie. Leslie Silvana Ramos. Doctora, disculpe, Leslie se acuerda que le dijo temprano Sí, me que dijiste, tenía clases. perdona. Ya. Entonces vamos a llamar a Verónica Yanet Rodríguez. ¿Está bien, Verónica? Verónica. No está Verónica. Ángel Salvo. Ángel Guillermo Salvo. Oye, ni la tercera llamada te va a salvar a ti, ¿ah? Yo no sé qué haces que no estás asistiendo a clases, Ángel. Vamos a llamar a Viviana Milagros Tagle. Aquí, doctorita, ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Me alegra mucho que estés en clases, bonita. Buenas noches, doctora. Buenas noches, bonita. Entonces, acá vamos a ver qué nos puedes decir de esta lámina, de este cortecito de histología de un adenoma. A ver, ay, se me escapa y quisiera que estuviera más bonito esto. Ya, ahí. Descríbenos esto. ¿Qué te parece? ¿Un adenoma de tipo tubular, de tipo papilar, mixto, túbulo velloso, perdón? ¿Te parece que es de un grado bajo, un grado alto? ¿Es displasia de bajo grado, displasia de alto grado? ¿Hay inflamación? Descríbenos. Ya, doctora, por la forma, y se trata de glándulas, pues es un adenoma tubular. Muy bien. Y en cuanto a la displasia, sería una displasia de bajo grado. Si no me equivoco, también
Creo que hay un poco de inflamación por ahí, hay infiltrado. Sí, muy bien, hay linfocitos ahí, perfecto. Muy bien. Y eso, doctora. Muy bien, me alegra mucho porque estás muy atenta, entonces me alegra mucho. Acá mayor aumento, lo que decías, ¿no? Que los núcleos pues están solo en la base, son basales. No veo núcleos en la zona luminal, por lo tanto es de bajo grado. Por otro lado, acá hay mitosis, esta es una mitosis, esta otra es otra mitosis. Luego veo también este componente de linfocitos, por ahí un eosinófilo, deben haber células plasmáticas como esta, por ejemplo, que le reconozco porque el núcleo es excéntrico y el en rueda de carreta. Ya mayor aumento, un poco más de aumento acá, para decir de bajo grado. Estas son mitosis, así como esta también, mitosis. Y el componente inflamatorio en el intersticio o estroma. Muy bien. Hemos terminado la clase, jóvenes. Una penita porque algunos se quedan dormidos, otros se van, algunos son desertores, un poco traidores, prefieren hacer semiología, no les gusta la patología. Disculpe, doctora, por mis compañeros. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención? Creo que no, doctora. Creo que todo está claro. ¿Está claro todo? Todo claro, doctor. Sí, Todo está claro, doctora. Sí, doctora. Bien. Todo está claro. Si todo está claro, entonces yo espero que en el siguiente pasito que va a ser la próxima, aunque si tomamos paso y le pedimos a sus compañeros que presenten el seminario, ¿a qué hora vamos a hacer la clase? Vamos a hacer el seminario, ya no paso. Ya, doctora. Entonces la nota sale del seminario. Estoy hablando con Jairito. Jairo, encárgate, doctora. por favor, a más tardar en fin de semana, avísame qué grupos van a presentar y cuáles son sus temas. Ya, doctora. El lunes, la siguiente clase, ¿cuántos grupos expondrían? Porque más o menos serían 8 grupos. Por eso tendrían que ser 2. Ya, 2 grupos la siguiente semana. 2 y vamos a ver, o la siguiente, en la próxima, no en esta, sino en la siguiente, 3 grupos, ¿no? Porque van a tener que entrar 8, ¿cuántas? En 3 clases, ¿no? Sí. ¿Ves? Entonces van a tener que ser 2, 3, 3. Claro, más o menos, porque la última semana de repaso, ahí tal vez podríamos ganar un poco más de tiempo con las exposiciones. Ya, perfecto. Entonces haremos 2, 2 y al final el resto. 4. Ajá. Ya, perfecto. Mejor así. Ya, doctorita. Muy bien. ¿Qué tiempo nos vamos a tomar? Como mucho, 8 minutos para que sean 16 entre los dos. ¿Te parece? Ya. Ya, Sí, perfecto. me parece bien. Me parece bien a mí también. Entonces nos despedimos con un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Doctora, una consulta. Dime. Entonces, Gracias, Doc. La queremos. ¿Cómo? Perdón. ¿Va a haber pasito? Pues parece que no podemos, ya no tenemos tiempo, porque fíjate, si damos el paso y 2 grupos van a presentar sus seminarios o sus conversatorios clínico-patológicos, entonces no nos queda mucho para ver las clases. ¿O ustedes quisieran dar un pasito de pocas preguntas y bien rapidito? Sí, creo que sí, Sí, deberíamos doctora, por dar ahí un mejor pasito. pasito. Ya, entonces vamos a tener un pasito ya no de 10 minutos, sino de 8 minutos nada más. ¿Les parece? Doctorita, sí, también podríamos darlo otro día y así ya tampoco no restaríamos tiempos o minutos en la clase. Sí, pero fíjate que todas las actividades tienen que estar enmarcadas en el horario normal, en el horario que les corresponde.
Por eso es que se hacen estas actividades dentro de vuestro horario. Lo que podemos hacer es dar el pasito rápido y con menos preguntas y dar chance a vuestros compañeros para que expongan. Y después hacemos la clase muy dinámica. Ya, sí. Ya, doctora. Sí, pero sí estaría bien. Ya, muy bien, entonces en eso quedamos. Entonces, nos vemos a la próxima semana. Buena semana y que la pasen muy bien.